Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El siguiente tema de fundamentos es conceptos básicos de la investigación. Y bueno, la investigación es un proceso que tiene un sistema, es organizado, es objetivo, es decir, que parte de varias opiniones y tiene un resultado científico, cuyo propósito es responder a una pregunta o a una hipótesis en particular, porque no se puede abarcar mucho. Más adelante, cuando ustedes hagan su proyecto a lo mejor de protocolo de investigación o un proyecto como tal de investigación para titularse, se darán cuenta que entre más amplia y más ambigua sea la pregunta, más difícil va a ser de responder. Y por lo tanto, pues la hipótesis tiene que responder a esta pregunta y con la investigación ustedes van a decir si es verdad o no es verdad su hipótesis. Y bueno, así se forman las investigaciones, no solamente de forma muy general, también de forma muy específica, y es como los seres humanos obtenemos el conocimiento que es aprobado, no solamente en un caso en particular, sino en muchos casos. Por ejemplo, como las vacunas, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, ahorita que salió la del COVID, pues esta vacuna se probó de forma general para que pudiera, pues, ayudar, ¿no? En este caso, a disminuir los síntomas, no a curar la enfermedad, pero a disminuirla, y esto funciona sobre todo en la población del mundo, ¿no? Ahora, consideremos la investigación como un proceso más formal, es decir, tiene que llevar varios pasos y tiene que ser intensiva, tiene que ser llevada a cabo por personas profesionales y en este caso, pues cuando ustedes realicen su investigación, pues ustedes ya están dentro de la universidad, eso significa que pues tienen cierto nivel de profesionalismo, ¿no? Ahora, aquí les muestro algunos ejemplos que nada tienen que ver con la carrera de ingeniería civil, pero sí tienen que ver con seres humanos, ¿no? El herpes, este que está aquí, el cáncer en los huesos, la viruela, la varicela, entre muchos otros ejemplos, son enfermedades pues que nos han afectado a lo largo de la vida de los seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, hay enfermedades que gracias a Dios pues ya se erradicaron y gracias a los científicos, que hubo científicos que hicieron esto de las investigaciones y planteamientos del problema y lo resolvieron y que pudieron erradicarlo por completo. Por ejemplo, la viruela, que es una de las enfermedades más mortales y dolorosas que ha pasado a la humanidad, en teoría ya está erradicada. Y si hubiera un solo caso de viruela, inclusive en este país como en México, automáticamente se ponen los focos rojos e investigan esa zona porque es sumamente contagiosa, es mortal y es dolorosa. Entonces, la viruela en teoría ya se erradicó de todo el planeta y solamente la tienen los científicos guardados en frascos para estudios posibles, ¿no? O para crear vacunas nuevas. En el caso de la varicela, pues antes era muy común pensar que todos los niños pasaban por esta etapa. Inclusive pues había fiestas de varicela en donde niños de kinder o primaria se contagiaban a propósito pues, para que de una vez se enfermaran, porque entre más adultos se enfermaran, los síntomas iban a ser mucho más graves. Entonces preferían enfermar a propósito a los niños que después tuvieran efectos más complicados, o sea, después más grandes. Afortunadamente, no sé si saben, pero ya hay vacunas para la varicela. Ya los niños no tienen que pasar por esto, porque hay muchos niños que se chocan, como dicen los médicos, y se mueren por esta enfermedad. Esta de cáncer en los huesos, que es una enfermedad muy dolorosa, afortunadamente cada día van habiendo más estudios y pues bueno, esta enfermedad a lo mejor hay algunas que se pueden controlar, otras que no, dependiendo de la gravedad en donde se localice, pero a lo mejor los síntomas pueden ser menos graves, menos dolorosos o mayor tiempo de vida. Y en este caso, por ejemplo, el herpes, pues también es una enfermedad muy dolorosa, pero afortunadamente ya hay como medicamentos que pueden aliviar los síntomas o erradicar la enfermedad también por completo. Entonces, esto es en el área médica, en el área científica médica, ¿no? Pero como ingenieros civiles, ¿qué nos corresponde? Pues bueno, aquí tengo una imagen del terremoto de México de 1985, en donde muchos o casi todos los edificios de la Ciudad de México se cayeron, muchos nuevos. Esto porque, bueno, no había un reglamento de construcciones que determinara cómo podían o debían ser las varillas, resistencias, calidades, supervisiones, etcétera. Entonces, a partir de aquí, México y todo el mundo aprendió que toda la construcción debía normarse, debían tener reglas, normas, lineamientos, calidad, se debía supervisar cada una de las construcciones y empezaron a ver
carreras que no habían antes, ¿no? O especialidades o maestrías que no habían antes. Y bueno, ahora en teoría, en el sismo que acaba de pasar aquí en el 2021, pues bueno, hubo afectaciones pero mínimas, ¿no? Uno que otro edificio que se cayó, una que otra parte que se derrumbó, pero no al grado como lo vimos en el terremoto de 1985. Cuando fue en el de 2017 sí se cayeron varios edificios, pero esto tuvo mucho que ver los DROs, los directores de obra, que pasaron obras que no estaban de buena calidad, que se veía que tenían fisuras y pues por darle una mochada, eh, pues obviamente estos edificios se cayeron, ¿no? Pero ahí sí fue responsabilidad de los DROs, de los dueños de las constructoras que permitieron que esta construcción estuviera habilitada cuando meritaba un cierre y completo, ¿no? Entonces ahí sí fue irresponsabilidad de los profesionistas y corruptos y bueno, y corrupción de México, ¿no? En ese caso. Pero como tal, cuando una obra está bien elaborada, bien diseñada, cumple con los reglamentos y normas y lineamientos, no se tiene por qué caer el edificio, ¿no? Pudiera haber una que otra fisura que a lo mejor se pueda resolver de forma, pues que nada más sea estético, pero nada de ningún daño estructural, ¿no? Bien, ahora, los conceptos básicos, continuamos en la investigación, pues ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la acumulación de la información de forma científica o empírica. Científica es pues que hagas tú todo lo que tenga que ver con cuestiones científicas, que busques la resolución, que investigues más allá, que utilices a lo mejor pruebas, controles, mediciones. Y la empírica es con tu experiencia personal, ya sea profesional o personal, ¿no? Y bueno, al final de cuentas también es conocer, aprender, aptar con inteligencia los entes y a bueno obtenerlos como formas de conocimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, que si yo me estoy cayendo o me caigo en el mismo lugar con la misma piedra, pues lo que me dicta la inteligencia es que no pase por ahí o quite la piedra, ¿no? Si voy a estar pasando por ahí y no puedo evitarlo, pues lo más lógico sería quitarla. Y si no, pues rodearla, ¿no? Eso nos dice la inteligencia y nos ha ayudado mucho para los seres humanos. Y bueno, todo acto de conocimiento supone una referencia entre sujeto y objeto. Es decir, el sujeto, los seres humanos, van a buscar estudiar un objeto. En este caso puede ser una persona también que estudien, pero también se consideraría científicamente como el objeto de estudio. Ya sea una persona, una cosa, cualquier cuestión es un objeto, siempre y cuando éste se estudie. Ahora, van a realizar la tarea número 4, van a buscar a una persona, a un familiar. Si no es un familiar, no importa, cualquier persona con la que puedan platicar por teléfono o personalmente, que tenga una profesión u un oficio con mínimo 3 años de experiencia. Van a colocar nombre completo, qué parentesco tienen, si es pariente, familiar, tío, tía o si no, qué edad tiene esa persona que van a entrevistar y la ocupación que tiene. Y van a hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué tomó la decisión de estudiar o aprender su oficio o profesión? O sea, ¿qué lo motivó? ¿A qué lo llevó a estudiar ahí? A lo mejor no había opciones, sus papás lo obligaron, esto fue lo que siempre le gustó, etcétera. Considera que la teoría fue indispensable para ejercer su profesión, es decir, si el conocimiento en libros, con maestros, con escuelas, fue indispensable para que pudiera ejercerla, ¿no? En su experiencia, ¿qué es más importante, la teoría o la práctica? Lo que aprenden en libros, lo que aprenden como maestros o lo que aprende en la práctica. Yo sé que muchos van a decir de sus entrevistados que es igual o igual de importante, pero pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué ha sido más importante para ellos? Lo más, a lo mejor por muy poco, pero ¿qué ha sido más y por qué? Cuando usted desconoce cómo realizar un proyecto, una actividad, una encomienda, un producto, en forma muy particular, en dónde busca fuentes de información confiable para hallarse. Es decir, por ejemplo, si tenemos un carpintero y le piden un tipo de material que no ha trabajado nunca, ¿en dónde va, en dónde se guía para aprender esto, no? Y la quinta, considera que las fuentes de información de Internet son confiables o no son confiables. Hasta aquí dejamos ese tema. En un momento más subiré el siguiente video donde voy a hablar sobre teoría.